Muy buenas, mis hermanos. Otra vez aquí, otro domingo más para dar la palabra de Dios, lleno de alegría, lleno de gozo, alabando a Dios, mi alma, eh, con aleluya en nuestros labios, porque Dios vive para siempre, mi Señor, mis hermanos. Dios vive para siempre por medio de su fortaleza, de su grandeza, porque Él es el Dios vivo que nos dio vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. La luz de nuestro corazón, la luz que ilumina nuestros caminos para guiarnos y no tropezar ni caer en ningún hoyo. Hoy, mis hermanos, estamos más que felices porque cuando damos la palabra de Dios, estamos haciendo lo que Él ha mandado a sus ministros, que den su palabra para aquellos las cuales necesitan de ella. Todos necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón, pero unos más que otros. Ahora bien, mis hermanos, hoy vamos a dar un mensaje bíblico de la palabra de nuestro Dios eterno y lo hemos titulado Lo que hizo Cristo Jesús por amor a nosotros. Lo que hizo Cristo Jesús por amor a nosotros, he titulado el mensaje de hoy, el cual Dios puso en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Hoy vamos a dar testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Él dejó allá en el cielo, su trono de lleno de gloria, de riquezas. Siendo un rey, vino a vivir en medio de nosotros como un hombre humilde y manso, pero hombre que nunca pecó, sino que amó a Dios sobre todas las cosas. Vamos a, mis hermanos, a dar palabras, las cuales el Espíritu Santo puso en mí, y estas muñecas que están aquí, estas manos, escribieron en este cuaderno, porque todo viene de Dios. Nada nosotros hacemos por nuestra propia fuerza, sino que Dios nos da la sabiduría por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Empezamos. Cristo Jesús, hombre perfecto en todos los sentidos, porque en Él no había imperfección. Él no fue engendrado por la carne, sino por el Espíritu de Dios, aunque habitó, aunque habitó en medio de nosotros en forma humana, es decir, como hombre. Él es la gloria resplandeciente de Dios. Él es la imagen viva del Dios vivo y eterno. Él hizo maravillas y prodigios que ningún otro haya realizado. Las palabras que salían de su boca fueron de gran poder. Incluso muchos corazones fueron cautivados por medio de sus palabras, cuyos corazones estaban atados a las tinieblas, mas nuestro Señor lo trajo a la luz. Él es el Mesías esperado, lo cual las santas escrituras ya daban testimonios de él desde el principio. Él fue predicado y profetizado por medio de los profetas, aunque su pueblo y el mundo no le recibieron, lo hemos rechazado. Lo han rechazado, aunque ya yo lo recibí. Él sigue siendo el brazo poderoso. Él sigue siendo el brazo poderoso de Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y fin. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas que perciben nuestros ojos. Él es el primogénito del Dios Todopoderoso, el heredero del reino de Dios y de toda su gloria. Pero por amor a nosotros, no se aferró a todas sus riquezas, las cuales poseía en su reino celestial, sino que se vistió como siervo, naciendo en un pesebre,
rodeado de animales, los cuales no eran exóticos, porque estos animales que les rodeaban representaban en un futuro el sufrimiento que él iba a padecer al final de su ministerio aquí en la tierra. Seguimos. Porque siendo rey no tenía donde reposar su cabeza, ni tampoco tenía manjares en su mesa. Vivió en medio de nosotros como un hombre común, en la mansedumbre y en la humildad. Ahora viene lo que él sufrió por nosotros. Él sufrió desprecio, persecución, fue mofado, azotado y afligido, desfigurado, molido, cargando él la culpa de nuestros pecados, dándose a sí mismo como ofrenda, y no abrió su boca, derramando toda su sangre, no quedando ni una gota de ella en todo su ser, haciéndose maldito en un madero. Y todas estas cosas la hizo nuestro Señor por amor a nosotros. Aquí están estas palabras, mis hermanos, las cuales puso el Espíritu Santo en mi corazón, en mis pensamientos. Y estas manos que Dios me dio, la escribieron. Todo lo que nosotros hagamos, mi Señor, en esta vida, tiene para Dios valor, mucho valor lo que hacemos, la obra de Él. Y al final tenemos nuestra recompensa, porque todo sacrificio que hagamos para Dios en su nombre tiene recompensa. Aquí hay algo que quiero, antes de entrar a los versículos de la palabra de Dios, relatar algo de lo que cuando nació Jesús se viste como siervo y nace un pesebre, él está rodeado de animales, de verdad, las cuales no eran exóticos. No habían animales exóticos, habían animales humildes, animales como un burro, habían seguro ovejas, vacas, animales que se usaban para el trabajo duro. El burro representa carga. Cristo cargó con nuestros pecados. Las ovejas son animales mansos. Cristo fue totalmente manso. Ahí en las ovejas hay dos enseñanzas. Él es el pastor de las ovejas, pero también las ovejas, el cordero, él fue el sacrificado, él fue ofrecido como ofrenda. Sí, seguro que había más animales, mis hermanos, pero estos animales que rodeaban a Jesús eran total animales, los cuales se usaban para trabajo duro y para sacrificio y para cargas de llevar cosas de aquí para allá. El buey es usado para labrar la tierra, mis hermanos. Jesús labró la tierra cuando vino. ¿Por qué? Porque él depuró lo que eran de él y lo que eran del mundo. Los que iban a ser espirituales, los que iban a formar la iglesia y los que no iban a seguir en sus tinieblas. Eso hizo Cristo. Por eso, hasta los animales que rodeaban a Cristo tienen un significado en la palabra de Dios. Ahora bien, mis hermanos, santos de Dios, vamos a dirigirnos al libro de los libros. Ese libro de los libros es la Biblia, que nos habla desde la antigüedad lo que Cristo iba a hacer en nosotros. Y a través de lo que Él iba a hacer, su sufrimiento, también venían cosas buenas, tanto para el mismo Jesús como para nosotros, sus piedras vivas. Pero vamos a empezar de cómo Dios lo elige, cómo Dios elige a Cristo como su Hijo, como profeta y como sumo sacerdote, buscando la palabra aquí en las Santas Escrituras. Como hijo lo podemos encontrar en el Salmo
capítulo 2, versículo 6 hasta el 9 y el versículo 12. También en Mateo 17:5, cuando hace la transfiguración, que Dios le dice, este es mi hijo, a él escucharlo. Lucas 3:22, cuando Jesús se bautiza, sale la voz de Dios del cielo diciendo, este es mi hijo en que tengo complacencia. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Pero de estos pasajes voy a elegir el Salmo capítulo 2. Y dice, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Hoy ha llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones de toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás, con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Esto concuerda también con Apocalipsis capítulo 2, 27 y 28. Estos últimos dos versículos del 8 al 9 de capítulo 2 de Salmo 8, versículos 8 y 9 concuerdan, hacen concordancia con Apocalipsis capítulo 2, versículos 27 y 28. Acuérdense, mis hermanos, que Jesús, así como creó todo en el principio, porque la palabra representa a Cristo, lo que sería de la boca de Dios será la palabra de Él, la cual creó todo. También Jesús, como dice el capítulo 21 de Apocalipsis, Él también va a restaurar todo al final de los tiempos. Nueva tierra, nuevo cielo, todo será hecho nuevo. Como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, todo hecho nuevo en Cristo Jesús. Como profeta, podemos encontrarlo en Deuteronomio 18, versículo 15 y versículo 18 y 19. Hay más, pero quise elegir Deuteronomio. Él dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán. Pero dice el 18, les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Todo lo que no escuchemos la voz de Jesucristo, que lo rechacemos, solamente va a decir, ay de aquel. Ay de aquel que endurezca su corazón cuando escucha la palabra del Hijo de Dios. Ay de aquel. Ay de aquel. Como sumo sacerdote, vamos a Hebreo capítulo 4. También en Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 27. Y en Hebreo 8, versículo 6, también podemos ver lo que habla como Jesús como un sumo sacerdote nuestro. Pero he elegido Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Hebreos 4, versículos 14 y 15. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, a lo que Él nos ha dicho, a su palabra. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó.
A veces cuando vienen las pruebas nosotros caemos, pero Jesús nunca cayó. Nunca cayó en pecado Jesús. Veremos ahora su sufrimiento por nosotros y recompensa a la vez de lo que trae el sufrimiento. Cuando sufrimos por la obra de Dios, todo tiene su recompensa. Ahora vamos como cabeza de la iglesia, lo encontramos en Éfeso capítulo 1. Éfeso capítulo 1, mis hermanos. Versículo 22 y 23. También está en Éfeso capítulo 4, versículos 14 y 15. Y Efesios capítulo 5, versículo 23. Esto habla como Jesús como cabeza de la iglesia, de su cuerpo. Sumo sacerdote, Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 27. Hebreos 8 y versículo 6. Y Hebreos 4, versículo 14 y 15, como sumo sacerdote. Como profeta, Deuteronomio capítulo 18, versículos 15, 18 y 19. Y como hijos ya saben en Mateo 7, 5, Lucas 3, 22, Primera de Pedro 1, 17, 18 y en el Salmo capítulo 2, versículos 6, 9 y 12. Vemos cómo Dios elige a Jesús como su hijo. 1000 años antes de que Jesús viniera al mundo, ya el rey David ya daba testimonio de lo que iba a pasar 1000 años después. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 y dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, Jesús llena todo en nuestro interior. Él llena todo, mis hermanos. Todo lo llena Jesús en nuestro interior. Todo. Todo, mis hermanos. Porque Él es nuestra llenura espiritual por medio de su palabra. Es la llenura espiritual por medio de su palabra, mis hermanos. Siguiendo mis hermanos con las enseñanzas, ya que hemos dado algunos versículos de que nos revelan de cómo elige Dios a nuestro Señor Jesucristo como su Hijo, como sumo sacerdote, como su profeta, como cabeza de la iglesia. Ahora bien, hermanos, vamos ahora a escudriñar la palabra, a seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios, para ver lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, lo que Cristo sufrió y lo que hizo por nosotros, y la recompensa que tenemos cuando sufrimos por la obra de Dios, por la obra de Cristo. Vamos a Hebreo capítulo 2. Hebreo capítulo 2, versículo 9, 10, 14 al 17. Dice, capítulo 2 de Hebreo, versículo 9 y 10. No obstante, lo que sí vemos en Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte, vamos a ir hablando de sufrimiento, sufrió la muerte por nosotros, ahora está como promesa, ya que sufrió la muerte, ahora viene la recompensa, coronado de gloria y honor, efectivamente por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos nosotros. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlo a la salvación. Aquí no quiero enseñar que cuando tú quieras ser líder o llevar un ministerio, tú tienes que sufrir por Cristo para que tú te madures en ese ministerio. Lleva un ministerio perfecto, así como Cristo llevó su ministerio. Es lo que no quiere enseñar la palabra. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Que nuestra alma alabe a Dios. Amén, amén, amén.
Vamos al versículo 14, 17 del mismo capítulo. Nos dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, nosotros, podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 12, hecho de carne y de sangre, el Hijo también se hizo de carne y de sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder de Satanás, quien tenía el poder sobre la muerte. Ya no tiene poder sobre la muerte. Cristo venció todo eso. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Cuáles son los descendientes de Abraham? No son los que son originarios solamente de Israel, no. El descendiente de Abraham son los que han aceptado a Cristo, aquella promesa que hizo en Génesis capítulo 12 del 1 al 3. ¿Cuáles son los que son los hijos de la promesa? Lo que venimos de descendencia de Isaac, no de Ismael. 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Ahí está. Cristo muere por nosotros, por amor a nosotros. Tiene toda la gloria de Dios. Lo vamos a ver ahorita en Mateo 28. Tiene todo. Dios le da todo, la autoridad. Pero ¿cuál es mis hermanos, la recompensa? Que quitó los pecados de aquellos de todos los que le recibieron. Él quitó todos los pecados. Ya nosotros no tenemos que hacer sacrificios. Ya Él lo hizo todo Cristo en la cruz. Todo ha terminado, dijo Él. Todo se ha hecho. Seguimos, hermanos. Seguimos. Ahora vamos al Hebreo 4, versículo 16, que nos dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Promesa. Promesa, mis hermanos. Dice, así que acerquémonos. Acerquémonos, mis hermanos. Acerquémonos. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, mis hermanos. Filipenses capítulo 2. Del 5 al 11. Hay que hablar de la palabra de Dios. Aunque sean largos los versículos, pero hay que hablarla. Porque aquí vamos a ver también lo que Jesucristo no se aferra a su reino celestial y viene aquí en medio de nosotros. Dice, capítulo 2 de Filipenses, del 5 hasta el 11. Hallen ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó. Aquí vemos sacrificio y ¿qué? Aquí vemos un sacrificio y recompensa. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre
que Jesucristo es el Señor. Aquí vemos, vino a la tierra, vive como nosotros, no se aferró a ser igual a Dios. Como dije en la palabra, no tenía, vivió como un hombre común. No tenía manjares en su mesa, no tenía donde reclinar su cabeza. Pero Él vino por amor a nosotros. Pero todo tiene recompensa cuando hacemos la obra correcta de Dios, mis hermanos. Todo tiene recompensa cuando hacemos la obra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, ¿qué nos dice? Cristo, siendo rico por amor a nosotros, se hace pobre. Porque por medio de su pobreza, nosotros nos enriquecemos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 8, versículo 9. Ahora vamos, mis hermanos, a Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 5, del 6 al 9. ¿Qué nos dice? Porque aún siendo nosotros débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Aquí vemos, mis hermanos, sacrificio de Cristo y recompensa para nosotros. Porque por medio de él seremos librados de la ira, seremos salvos de la ira, mis hermanos. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 16, 17 y 32. Romanos capítulo 8, versículos 16, 17 y 32. Vamos a ver. Dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecemos, pero ¿qué vamos a hacer cuando padezcamos por Cristo? Justificados. Justificados. Vamos a 31-32, ¿qué nos dice? Del mismo capítulo 8 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas, mis hermanos? Todas las cosas serán dadas por medio de nuestro Señor. Cuando vengamos a Él, Él dijo, oren y pidan en mi nombre, y Dios dará. Y así el Hijo del Hombre será glorificado, mis hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que nos enseña. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, quien nunca pecó, fue ofrenda por nuestro pecado. Él nunca pecó, ni en su momento pensó pecar, nunca miró la iniquidad, nunca miró la iniquidad. Ahora vamos a hablar de cómo Cristo iba a sufrir por nosotros. Ya lo estamos hablando, pero más profundamente lo vamos a ver en el Salmo 22. Salmo 22, mis hermanos, veremos
cómo el salmista Salmo 22, del 1, vamos al Salmo 22. Vamos a, del 1, vamos a leer el versículo 1, porque son bastantes versículos. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Acuérdense que esa frase la dice Jesús en Lucas, cuando está en la cruz padeciendo la crucifixión. Versículo 6, pero yo soy un gusano, no un hombre, todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Eso mismo decían los fariseos y el pueblo voceaban. Le voceaban eso estando él crucificado. ¿No eres el Hijo de Dios? ¿No eres? Sálvate tú mismo. Apégate de la cruz. Ahora vamos a los versículos 15 al 18 del mismo capítulo. Mis fuerzas se han secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla malvada me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Este capítulo 22 de Salmo está prohibido en las sinagogas de Israel que se predique, porque no hay un salmo que hable más claro de la crucifixión de Cristo que este Salmo 22. Y el capítulo 52 y 53 de Isaías también hablan muy claro del sufrimiento de Cristo. Dice, atravesaron mis manos y mis pies. Puedo contar uno puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se apartan, se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Y eso lo podemos ver, mis hermanos, en Lucas, cómo se repartían la vestimenta de Cristo y la tiraron a los dados, a la suerte. Lo podemos ver. 1000 años de que Cristo fuera crucificado, ya el salmista hablaba de la crucifixión, de cómo iba a morir el Mesías. Claramente lo dice. Claramente lo dice. Ahora vamos, mis hermanos, al Salmo 52. Salmo 50, Isaías, perdón, en 52. Isaías 52, mis hermanos. Isaías 52. Del 13 al 15. Dice, miren mi siervo, prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Cristo totalmente quedó desfigurado. Totalmente desfigurado quedó nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. Aquí vemos, mis hermanos, su rostro quedó totalmente desfigurado. Era irreconocible como Cristo estaba en la cruz. No como lo ponen en la película, que 3 clavos y ya. No, totalmente morido. Ahora lo vamos a ver en Isaías 53, del 6 en adelante. Del 5 en adelante, perdonen mis hermanos. Del 5 en adelante vamos a verlo.
perdonen, del 3, estoy un poco, el calor, del 3 en adelante. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, lo cual no, fue por nosotros. Pero fue traspasado. Ahí el salmista lo dijo 1000 años antes. Viene Isaías, lo dice 750 años antes de Cristo también. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Ve, animal que le rodeaba a Cristo en el establo. Cordero. Ese cordero significaba que Cristo iba a ser sacrificado. El burro era la carga, él cargó con nuestros pecados, mis hermanos. El buey labraba la tierra, él labró la tierra cuando vino a nosotros, cuando vino al mundo. Porque él hizo que la tierra que estaba seca cuando él vino al mundo diera fruto por medio de su palabra, porque muchos le hemos seguido y no abrió su boca. Seguimos. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. ¿Quién fue ese hombre rico que pidió el cuerpo de Jesús y buscó una tumba que nadie había sido enterrado en esa tumba? José de Arimatea, mis hermanos, que a escondida era discípulo de Jesús. Y también dice Juan, también que José de Arimatea y Nicodemo fueron los que enterraron a Jesús. José de Arimatea dice, mira cómo lo dice, fue puesto en la tumba de un hombre rico. José de Arimatea era totalmente rico. También Nicodemo también era un hombre rico también, porque eran hombres principales de los fariseos. Aquí vemos, mis hermanos, cómo la palabra de Dios es clara, de lo que Jesús sufrió por nosotros. Y a través de su sufrimiento, toda la recompensa que tenemos y promesa por medio de Él, por medio de su amor a nosotros, por medio de su amor a nosotros, mis hermanos. Ahora vamos a 3 últimos versículos, mis hermanos, de que porque tanto Jesús, los apóstoles y nosotros tendremos recompensa por el sacrificio que hagamos por la obra de Dios. Mateo capítulo 28, 18, él le dice a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad, tanto del cielo y de la tierra. La autoridad del cielo y la tierra la tiene Cristo. ¿Por qué? Por la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Todo lo que hagamos para Dios tiene recompensa. Esa fue la recompensa de Cristo. Lo vimos ahí. Gracias a Dios que me ha dado la sabiduría. Lo hemos sacado de la palabra de Dios. Tanto su sufrimiento como su recompensa y la que nosotros también escogimos por medio de su sufrimiento.
hemos heredado por medio de su sufrimiento. En Apocalipsis 21:14 también dice que las murallas de la Nueva Jerusalén está edificada sobre 12 piedras. Y esas 12 piedras que tienen los 12 nombres de los apóstoles de Cristo, del Cordero. Apocalipsis 21:14. ¿Por qué? Porque ellos dieron la palabra y llevaron la palabra a toda la tierra, lo cual Cristo le encomendó a ellos, la gran comisión. Ellos dieron su vida por la obra de Cristo. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo 4, he ganado la batalla, he ganado la carrera, ya estoy listo para ofrecerme como ofrenda líquida, pero me espera la corona de vida. Lo dice Pablo. ¿Por qué? Él dio todo por amor a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos dice que todo lo que hagamos para Dios no es en vano, tiene recompensa, mis hermanos. Todo tiene su recompensa siempre que trabajamos para Dios. Hasta nuestro trabajo del día a día lo tenemos que hacer para Dios porque Dios es el que provee. No mires si te pagan mucho o te pagan poco. Yo he aprendido eso en estos días, mis hermanos, que todo lo mío depende de Dios y que Él sabe que si trabajamos con amor, Él de una manera u otra, Él va a proveer lo que necesitamos cada día. Ahora, si nosotros ponemos la confianza que nuestro jefe, el que nos provee, estamos en un error, porque Dios es el que provee, todo depende de Dios. Benditos y santos de Dios. Llegamos al final del mensaje bíblico de hoy, mis hermanos. Espero que les haya gustado, espero que lo puedan escuchar, que lo puedan compartir con los demás y lo pueden escuchar poco a poco. Pero aquí le dejo palabras de riqueza espiritual, de enseñanza, de fortaleza, de lo que Cristo hizo por nosotros. Valorémonos, tenemos que valorarlo cada día, de que Él lo hizo por amor a nosotros. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, cada miembro de su familia, y que la paz y el amor de Dios more en su corazón. En Cristo hay vida. Amén, amén y amén.